Cuando hablamos de la pintura griega es imprescindible hablar de este a través de la cerámica, porque es en donde tuvo más desarrollo, y a esto me refiero con platos y vasijas. Pocas pinturas griegas han sobrevivido tras el vandalismo, el paso de la historia y la erosión natural. La pintura griega alcanzó un gran desarrollo en el año VI a.C. En ella podemos encontrar escenas de la vida cotidiana, leyendas mitológicas e incluso juegos deportivos. Las vasijas podían ser empleadas para el agua, el vino, el perfume e incluso como vasos funerarios. Los primeros diseños estaban compuestos por figuras geométricas. Más adelante se incluyó la figura humana, pero con un estilo más simple. Y por último las figuras negras, en donde la figura humana es la principal protagonista de esta época. En cambio los romanos tendían más que los griegos a decorar sus paredes con pinturas en murales. También se amplió la paleta de colores utilizando el negro, blanco, amarillo y en algunos casos tonos azules y violetas. Aunque se sabe que los romanos desarrollaron la pintura sobre tabla, los restos pictóricos conocidos más importantes son de tipo mural frescos, protegidos con una capa de cera que avivaba los colores. La arquitectura griega se distingue por sus características altamente formalizadas, tanto de estructura y decoración. Esto es particularmente cierto en el caso de los templos, donde cada edificio parece haber sido concebido como una entidad escultórica dentro del paisaje. Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega fueron la madera para el soporte del techo, adobes que son ladrillos sin coser para las paredes de viviendas, la piedra caliza y el mármol para columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos. En cambio, la arquitectura romana es una interpretación de la arquitectura griega, a la que agregó varias innovaciones originales. A diferencia de la arquitectura griega, los romanos no se limitaron por las preocupaciones estéticas, e hicieron uso de los órdenes clásicos con considerable libertad. En su máximo esplendor, demostraron una gran fecundidad de invención, una concepción monumental del espacio y un claro sentido de los grandes volúmenes. Los edificios comenzaron a integrar grandes pilares que sostenían amplios arcos y cúpulas. La libertad dada por el hormigón también inspiró el desarrollo de la arcada y la columnata, una fila de columnas puramente decorativas frente a un muro de carga. En pocas palabras, la escultura griega presenta un mayor grado de idealización y la romana es más realista. El mármol griego típico, el pentélico, es de un blanco levemente azulado y el romano suele ser de Carrara, un tono amarillento. La escultura griega se caracteriza por la búsqueda de la belleza, que se basa en la proporción y el equilibrio de las partes. Este se centra más en la figura humana, por lo tanto su tema principal es la representación del cuerpo humano, en donde plasman el concepto ideal de la belleza física. Los materiales más utilizados fueron la piedra, el mármol y el bronce. En la escultura griega se pueden apreciar tres periodos, el arcaico, clásico y el helenístico. En el periodo arcaico, las figuras son eriáticas, caracterizadas por la frontalidad, y en este destacan las estructuras de curos y coré. En la escultura clásica se manifiesta de una manera más natural, y al conocer más sobre la anatomía humana se busca la belleza ideal mediante la proporción. Y por último la escultura helenística, que se caracteriza por un naturalismo pleno, donde habían dos tendencias: el realismo idealista, que buscaba el ideal de belleza pero con mayor complejidad, y el realismo naturalista, donde se representaban escenas de la vida cotidiana. A diferencia de los griegos, los romanos no solamente eran unos copiones, Lo mismo, pero más barato. sino que hicieron una contribución importante a la escultura con el desarrollo del género tetro y del relieve histórico. La escultura romana también se centra en la figura humana, pero en lugar de idealizarla como pasaba en el arte griego, se representa como un ciudadano romano. Así pues, la escultura romana se caracteriza por un gran realismo, tanto en la anatomía como en el movimiento, y los pliegues de la vestimenta frente al idealismo que poseía la escultura griega. A diferencia también de las esculturas griegas, en las que se destaca el desnudo, las obras romanas representan en su mayoría a figuras vestidas con túnicas o ropajes militares, donde se destaca el detallismo y la minuciosidad en los adornos y los pliegues de las vestimentas.